Adelanto que hablaré de prisiones en la península ibérica durante el coronavirus, pero que hablaré fundamentalmente de España, si bien es cierto que Portugal también forma parte de la península ibérica, por supuesto, pero como otros ponentes lo conocen mejor que yo y veo que en el programa se va a hablar del tema, voy a evitar solaparme y voy a tratar exclusivamente del tema español. También informo de que para evaluar la adecuación de los derechos de los presos a las políticas penitenciarias en mi país, describiré someramente, por razón de tiempo, estas políticas y utilizaremos explícita o implícitamente los discursos orientativos y normativos referentes a los derechos humanos de los presos, recuerdo, reglas de Mandela, principios de Tokio y reglas de Bangkok, así como algunos convenios internacionales bien conocidos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Discriminación Racial, la Convención contra la Discriminación de las Mujeres, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios, etc., con particular incidencia en el caso que nos ocupa y que también vamos a tener en cuenta las directivas europeas para la protección de los presos. A la luz de estos textos, en muchos casos vemos cómo la pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de este colectivo, ha puesto en peligro su seguridad o su salud o su derecho al trabajo, a la educación, etc. El 5 de mayo de 2020, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la señora Bachelet, después de incidentes sobrevenidos bien conocidos por todos en las cárceles de América Latina durante la pandemia, en donde hubo muertes y lesiones de presos durante graves disturbios, advertía lo siguiente: recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger el derecho a la salud, el derecho al bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido por las reglas mínimas para el tratamiento de los mismos, también conocidas como reglas de Nelson Mandela. La Oficina del Alto Comisionado hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones producidas durante los disturbios, incluida cualquier denuncia del uso de fuerza por los agentes estatales. También pidió a los países que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del virus, garantizando las condiciones sanitarias, el acceso generalizado a las pruebas y el acceso a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal de prisiones. Las autoridades, sostenía literalmente Bachelet, deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con miembros de la familia, el acceso adecuado a alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y en el personal. Las condiciones en los centros de detención y en las cárceles y el tratamiento de los detenidos tiene que ser monitoreado regularmente por organismos independientes, algo que precisamente en este momento no ocurre en España, y los presos que se enferman deben de ser colocados en aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir la atención adecuada. Hay que adelantar, como ya venía apuntando hace un momento, que en España solo cumplen en parte estas recomendaciones los poderes públicos, tanto a los niños o a los menores infractores, como a las adultas presas o a los presos varones, así como a los funcionarios y funcionarias de prisiones. En diferentes ocasiones, antes de la pandemia, los medios de comunicación se han hecho eco o denunciado como trato degradante e inhumano o como tortura contraria a los derechos del niño las prácticas en España de ciertos centros de internamiento educativo para menores infractores, singularmente la producida
por la aplicación de medios de sujeción o correas de contención psiquiátrica dolorosamente apretadas y mantenidas largas horas para inmovilizar a niños infractores, privados durante ellos de comida o de bebida o de ir al servicio, incluso teniendo que hacerse por encima sus necesidades, que se han dado por correctas o se han intentado silenciar, pese a que en algún caso concluyeron dramáticamente incluso con la muerte de un menor, si bien cuando se llegó hasta aquí, el celador responsable fue procesado y sancionado, en mi opinión, no mucho. El conocimiento de estas medidas alimentó en el pasado de que se toleraban prácticas indebidas, de que el control estatal de tales centros es insuficiente e incluso de que la normativa española sobre menores infractores estaría en desacuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de 1989 que España ratificó tempranamente, lo que sería inconstitucional. Durante el estado de alarma declarado con motivo de la aparición del coronavirus, se articularon en las comunidades autónomas. Saben que España está compuesta por 17 comunidades autónomas que tienen sus respectivos gobiernos y una amplitud de competencias enormes, y estas 17 comunidades autónomas implementaron medidas especiales diferentes según cada comunidad y el entendimiento de la misma para proteger el derecho a la salud de estos niños, pero en muchos casos las medidas de protección sanitaria de los menores y de los trabajadores no fueron suficientes, lo que ha generado protesta sindical. En Andalucía, por ejemplo, 6 sindicatos de izquierda denunciaron que los centros se encuentran en una situación muy complicada, agravada por los problemas que genera la coyuntura actual, y han explicado que al problema sanitario generalizado hay que sumar el problema socioeducativo y de contención que implica, debido a las características de los menores de mayor vulnerabilidad, y que supone un sobreesfuerzo de la plantilla. Más allá de estas circunstancias que pueden agravar la situación y poner en riesgo los derechos de los niños, difícil de evaluar hoy, cabe preguntarse por la incidencia que podría estar teniendo el coronavirus en los numerosos centros de acogidas de menores que existen en España, en donde se ha dado en el pasado reciente y no tan reciente casos terribles de violación, de abusos sexuales, de prostitución, no siempre evitada, a veces permitida, habitualmente no perseguida, y esto es especialmente grave porque allí están precisamente para ser protegidos, aunque en sentido estricto no estén presos, ciertamente tampoco libres de abandonar el centro, lo cual hace particularmente grave su situación. Pues bien, parece que el coronavirus no va a agravar este tipo de conductas, violación o prostitución de estos menores, puesto que al estar aislados y dado que estos delitos se cometían normalmente fuera de las instalaciones, aunque excepcionalmente se cometió también alguno de los mismos, pero generalmente era fuera de los centros de menores, de los centros de acogida de los niños en donde esto se produciera, parece por tanto que coronavirus con el aislamiento quizá pueda contribuir a reducir este tipo de delitos. Pero, a cambio, el encierro está aumentando enormemente las tensiones en estos centros generadas por el aislamiento, y hay que reconocer que la sociedad en este momento se acuerda poco de estos centros de acogidas de menores que ya en el pasado fueron muchas veces abandonados a su suerte o casi. En otros aspectos, sin embargo, el coronavirus ha obligado a avanzar paradójicamente, y no siempre, pues el aislamiento también crea problemas colaterales en la protección de los niños hijos de presas. En ese terreno algo había venido avanzándose antes de la pandemia gracias a la creación de módulos especiales en las prisiones o en centros de acogida para evitar que los niños vivieran en el ambiente carcelario o que perdieran el contacto con sus madres presas, bien por dormir con ellas en celdas más grandes habilitadas al efecto, o, lo que parece mejor, por poder convivir con ellas en pequeños apartamentos fuera de las cárceles, donde se permitía a las madres terminar sus condenas. Se aproximaba así el sistema penitenciario español a las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y a las medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes, reglas de Bangkok, que proponen: antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres con niños a cargo
adoptar disposiciones con respecto a ellos, previéndose incluso la posibilidad de suspender la reclusión por un periodo razonable en función del interés superior de los niños. Hay que decir que el coronavirus ha acelerado este proceso de protección de los niños hijos de presas y la búsqueda de alternativas a la privación de libertad para las reclusas madres, aunque no todas, ciertamente, dependiendo del comportamiento del sistema penitenciario para con ellas, de su condición y de la gravedad de las penas. Como informaba en El País Óscar López Fonseca el 8 de mayo pasado, el 8 de mayo del año 2020, la pandemia acelera el descenso del número de reclusas que permanecen junto a sus hijos menores de 3 años en recintos penitenciarios registrado en los últimos años. De las 87 presas que permanecían con sus pequeños, siempre menores de 3 años, en los diferentes módulos y unidades externas de madres dependientes de instituciones penitenciarias a finales del año 2019, del año pasado, se ha pasado, tras el decreto del estado de alarma, 4 meses después, a 69. La reducción se ha producido tras instalar pulseras de control telemático, aparte de las madres, para que sigan cumpliendo las penas en sus domicilios y trasladando otras a pisos de acogida gestionados por ONGs, por ONGs, que colaboran en la reinserción de estas mujeres. Aunque no existan estudios suficientes sobre la vulneración de los derechos humanos de otras presas, de las presas adultas sin hijos, sabemos que las reclusas a quienes las responsabilidades familiares no permiten regresar a sus casas han tenido menos suerte que las madres presas beneficiarias de las antedichas medidas. El informe sobre la situación de las mujeres presas, tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y de Andalucía, publicada el 3 de marzo de 2020, poco antes de la proclamación del estado de alarma, por una asociación, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, denuncia la condición de las mujeres en prisión en España, mucho más duras que las de los hombres, al margen del estigma añadido, aunque las normas internacionales prohíben su discriminación. No parece que el coronavirus vaya a mejorar la situación de estas mujeres, muchas veces encarceladas en cárceles muy distantes de sus hogares, con espacios más pequeños que los de los hombres y sin las condiciones necesarias, específicas, que por su condición de mujeres precisarían para que vieran cubiertas con dignidad sus derechos. En lo que concierne a la población reclusa en general, había antes de la pandemia una cierta cantidad de denuncias avaladas por las lesiones comprobadas sobre maltrato de reclusos, respaldadas por documentos médicos, por parte de detenidos de módulos de régimen cerrado de departamentos especiales, que fueron víctimas de bofetadas, puñetazos, patadas, golpes de porra, etc. Sin embargo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que inspeccionó nuestras cárceles entre 2016 y 2017, descartaba que los malos tratos estuvieran generalizados en las prisiones españolas, salvo en estos módulos de régimen cerrado o departamentos especiales, y recuerda que la gran mayoría de los internos españoles que se encontraban en régimen ordinario decían no haber sufrido malos tratos físicos. El problema es que incluso en estos módulos libres de los malos tratos, ya antes del coronavirus, había una atención deficiente, un cuerpo de funcionarios no suficiente para atender a los presos, lo cual elevó el número de suicidios y muertes por sobredosis en las cárceles españolas. 210 presos murieron en las cárceles en el 2018, 33 por suicidio y el 29% por sobredosis de droga. 103 habían muerto en el año 2019. Los sindicatos atribuyen esta inseguridad de la vida al interior de las cárceles, de la que se hace un cómputo probablemente incompleto, subrayando que las muertes debidas a suicidios y sobredosis de drogas son debidas a los recortes o falta de cobertura de vacantes en el cuerpo de funcionarios insuficientes para controlar lo que ocurre en el presidio y a la reducción del personal médico. Según David Fernández, un 40% ha bajado el personal médico en el último trienio, lo cual
es una carencia evidente, y también hay carencias en el personal de enfermería. El informe realizado por representantes del Consejo de Europa que visitó Cataluña en el 2018 se hace eco, por otra parte, también de presuntos malos tratos en algunas cárceles precisamente de Cataluña. El Comité de Prevención de la Tortura arremetió en el pasado febrero del 2020 contra las condiciones de detención en algunas comisarías o centros de detención catalanes. En general, y al margen de la evolución del trato dispensado a los presos, podemos decir que el sistema sanitario interno de las prisiones es deficiente, por más que esté completado por la Seguridad Social, que determina cuando parece necesario diagnosis y fijación de tratamientos. Pero el coronavirus causó entre los presos en España gran consternación y miedo al contagio, precisamente por estas deficiencias del sistema sanitario interno de las prisiones que le hacían prever que sus condiciones podían empeorar, dada la elevada concentración del número de personas en régimen de reclusión y la previsión de que las deficiencias estructurales iban a pasar una factura mayor. El Ministerio del Interior de España, cuando todo el proceso del estado de alarma y la comprobación de que el coronavirus era realmente un gran peligro para nuestro país, clasificó las cárceles como prioridad en la pandemia del COVID-19. Las primeras medidas preventivas se impusieron antes de que se presentaran casos de coronavirus dentro del país, y a partir del 15 de marzo se suspendieron las visitas familiares a los presos. Pese a que la Organización Mundial de la Salud y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa solicitaron que los gobiernos tomaran medidas para no permitir la masificación de las prisiones y redujeron la previsión preventiva y evitaran el mantenimiento en la cárcel de los que hubieran cometido delitos leves, en España solo una parte de los presos se beneficiaron de las excarcelaciones que se impusieron. Ya hablamos de las excarcelaciones de las madres con niños pequeños a su cargo, y solo una parte de los presos, ya digo, se beneficiaron de estas excarcelaciones, y sin embargo es curioso que hubo países en que efectivamente para reducir el riesgo de infecciones, estas excarcelaciones fueron mucho mayores que en España. Tal vez porque el Ministerio del Interior español confiaba en su capacidad para el tratamiento de los reclusos sin la excarcelación, la primera opción de este Ministerio del Interior fue la del aislamiento de los presos. Primero, la de los 12 centros penitenciarios de Madrid, La Rioja y Vitoria, después otras 4 prisiones, y finalmente el Ministerio del Interior decidió aplicar medidas de restricción de movimiento en sus 69 cárceles y centros de inserción social. En ellas, quiero recordar que trabajan unos 23.000 funcionarios y que permanecen recluidos más de 50.000, 50.800, casi 51.000 presos, catalogados como colectivos de alto riesgo ante el coronavirus. La medida, curiosamente, no afecta a las prisiones de Cataluña, porque ahí es el gobierno autónomo de la Generalitat el que tiene transferidas las competencias, y eso favoreció que el gobierno de la Generalitat, en la medida en que se lo permitieron, empezó a excarcelar presos y estudió nuevas excarcelaciones. Soñó, sin duda alguna, con excarcelar a los políticos presos por el proceso de independencia catalán. Al amparo de estas excarcelaciones de presos comunes, pensaba que también los políticos que estaban presos, que no son presos políticos, son políticos presos, ¿verdad?, que estos políticos presos fueran excarcelados, a pesar de que en la mayor parte de los países los políticos presos no son excarcelados en estos procesos de eliminación de población carcelaria para evitar infección. Los 69 centros penitenciarios españoles veían, entre tanto, mientras Cataluña hacía estas excarcelaciones primeras, cómo se prohibían todas las comunicaciones familiares a los presos, todas las comunicaciones de convivencia o íntimas, el llamado vis-a-vis, ¿verdad?, el encuentro con parejas de los presos, y también cómo
se permitía únicamente acceder desde el exterior a los funcionarios de prisiones, pero no a las ONGs, a las ONGs, que son las que muchas veces controlaban lo que estaba pasando en el interior de las prisiones. Recordemos que hace un momento decíamos que la señora Bachelet invitaba a que estas siguieran presentes en las cárceles, pero en el caso de España no se las dejó entrar. La actividad docente dentro de las cárceles quedó a expensas de las decisiones de las autoridades educativas locales y se suspendieron todas las salidas programadas para actividades, incluidas los tratamientos de reinserción en las que los reclusos van normalmente acompañadas de funcionarios. También se han suspendido los traslados de internos fuera de las cárceles, las llamadas conducciones, y solo se mantendrán aquellas conducciones que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales. Todas estas medidas fueron comunicadas a los reclusos mediante charlas y anuncios en los tablones de anuncios por la dirección de cada uno de los centros, de los equipos técnicos o de los funcionarios de vigilancia, sin que al principio se registraran incidentes, como recordaba Prisiones. En un primer momento, los presos españoles parece que aceptaron de menor grado, de mejor o peor grado, por miedo al coronavirus, estas medidas de restricción de sus derechos. Para compensar las restricciones en la comunicación de los internos, que empezó a ponerlos bastante nerviosos, como puede entenderse, Interior permitió a los reclusos hablar algo más de tiempo por teléfono, hacer más llamadas o tener también más comunicaciones que en el periodo anterior. Se trataba a todas luces de evitar que en España tuvieran lugar incidentes como los que se habían producido ya en las cárceles italianas, que son arteconocidas por revueltas de los presos. No solo en América Latina estas revueltas se han producido, sino también en Europa. De hecho, desde que estalló el coronavirus, los sindicatos de funcionarios, sin embargo, no se conformaron con las medidas iniciales y pidieron medidas más duras. Pedían que se paralizara la actividad de los talleres en los que se trabaja dentro de las cárceles. Probablemente están desbordados por toda la situación que tienen actualmente, y también no querían que se permitiera la entrada de paquetes de ningún tipo para los reclusos, a los que estos estaban acostumbrados, pues sus familias se los enviaban. Instituciones penitenciarias fue apretando efectivamente cada vez más, y se decidió que en caso de que se detectara que un recluso pudiera estar enfermo, fuera aislado en su celda y la puerta cerrada, no en la enfermería como pedía la Bachelet, ¿verdad?, sino en su celda con la puerta cerrada. Debe ser bastante terrible. Yo que he estado aislada estos 2 meses en una casa amplia con metros cuadrados, debe ser terrible que te metan en tu dormitorio una celda enfermo y no puedas comunicar con nadie ni puedas salir de la misma. La esperanza de que las medidas de aislamiento y restricción de derechos de alto costo, evidentemente emocional y mental, como ocurre con toda la población, pero más con este sector tan vulnerable, se debilitaron por la difusión del coronavirus en las cárceles. Y notoriamente hay una cárcel que es una cárcel, digamos, de muy buenas instalaciones, que es la cárcel de Extremera, en donde, sin embargo, los contagios tuvieron un impacto muy grande. Y eso empezó a hacer pensar a la población que tal vez Interior no consiguiera, por las medidas de restricción extremas, evitar que hubiera presos contagiados, lo cual empezó a generar tensiones en las cárceles de todo el país. Estas tensiones fueron especialmente claras en algunos presos, pero sobre todo, en principio, también en los funcionarios de prisiones. En unos 80 funcionarios de prisiones que están inoperativos porque creen que están enfermos, que están contagiados, no han sido sometidos a test, como se pedía también por Bachelet y por la ONU. Y a nivel nacional, los trabajadores de prisiones en cuarentena o en observación médica eran el 30 de abril
nada menos que 398. Es decir, hay cerca de 400 funcionarios de prisiones que están en cuarentena por haber contraído el coronavirus. El virus no ha saltado los muros, ha entrado con nosotros, decía un funcionario. ¿Por qué? Porque ha habido una dejación absoluta en dotarnos de material de protección. La misma queja que nuestros sanitarios en los hospitales. No estamos protegidos. Los que tenemos que cuidar, en este caso controlar, pero también cuidar, enfermamos. En 3 de abril de este año, del 2020, el jefe del área de salud pública de prisiones, Enrique Acín, planteó el por qué había muchos más funcionarios contagiados que presos. Por entonces eran muchos más los funcionarios. Dice, para los presos las medidas de contención han funcionado, decía Enrique Acín. Ahora bien, el problema de los funcionarios es que salen a la calle. Y como salen a la calle, sufren el contagio fuera y, por tanto, habrá que pensar, lo traen adentro, lo traen a las prisiones. Y la tesis de los sindicatos no es que los funcionarios se enfermaban porque salían de la cárcel, sino que insistían en que no habían tenido equipos de protección y que no habían sido metidos a test para que se aislara a aquellos que iban contrayendo la enfermedad. Ahora bien, no solo se quejaron los funcionarios. En España también hubo revueltas en las cárceles, no de la identidad de las cárceles venezolanas, por ejemplo, pero sí revueltas. Por ejemplo, hubo disturbios a finales de marzo en las cárceles de Cádiz, cuando una veintena de presos recluidos en las celdas empezaron a producir incidentes y rápidamente, a raíz de que un funcionario fue mordido por uno de los presos, estos presos fueron aislados. Según han denunciado los sindicatos, y tenemos que decir que han denunciado los sindicatos de izquierda y amarillos o más de derecha, es decir, UGT, que es el sindicato donde prevalecen los socialistas, comisiones obreras, TESIF, denuncian una serie de incidentes derivados del nerviosismo en el que van entrando los presos. También hubo el 9 de abril del 2020 un plante de 350 presos y quema de papeleras en la cárcel de Toledo en protesta precisamente por las deficiencias de la atención médica que eran reales. Los nuevos protocolos exigen encerrar en sus celdas prácticamente a todos aquellos que arrojen un mínimo síntoma de malestar, lo que ya en marzo estaba produciendo el vaciamiento de zonas comunes, según denunciaba un periódico como El Confidencial. Si las medidas restrictivas tomadas durante la pandemia han generado malestar en las cárceles y el derecho de los presos o los funcionarios a la salud no siempre ha estado bien protegido, lo que ha de reconocerse que es tarea bien compleja, ocurrió, como decía hace un momento también, con los sanitarios en los hospitales, el coronavirus también generó al mismo tiempo, o en contrapartida generó, grandes expectativas de liberación entre diversos colectivos que se prepararon para aprovechar las circunstancias, lo que a menudo fue seguido por una frustración de estas expectativas. En los últimos tiempos, en consecuencia, la izquierda y los independentistas catalanes y vascos, y recordemos que entre los independentistas hay un sector que en absoluto se puede considerar de izquierda, como es el Partido Nacionalista Vasco, que es conservador, como es Junts per Catalunya, el movimiento de Junts de Catalunya también es un movimiento que es conservador. Estos movimientos conservadores independentistas y los movimientos de izquierda, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, independentistas de izquierda, Más País, CUP, de orientación filoanarquista, BNG, Compromís, también de valenciana, de orientación de izquierda, han firmado un manifiesto titulado Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, en el que urgen al gobierno a excarcelar a los presos enfermos, de avanzada edad, lo que nos está haciendo, y a los que estén en situación de vulnerabilidad por el coronavirus. Los partidos firmantes apelan a las recomendaciones emanadas de la Organización Mundial de la Salud, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, del Subcomité para la Prevención de la Tortura,
de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, además de las orientaciones de organismos y de asociaciones en defensa de los derechos humanos del Estado. Afirman que la crisis sanitaria está incidiendo en las cárceles y que hay que tomar medidas para garantizar el derecho a la salud de los reclusos. Piden, además de la excarcelación, el acercamiento geográfico generalizado de los presos a sus domicilios. Los presos etarras terroristas en su momento fueron dispersados y alejados del País Vasco por razones de control de los mismos. Se pide que ahora que no hay terrorismo ya estos presos regresen, y podemos decir que hay argumentos legales, aunque también mucha resistencia en la derecha y en las organizaciones de víctimas a aceptar este regreso, digamos, acerca del País Vasco, aunque algunos casos se están produciendo en estos días. Estas organizaciones de izquierda también subrayaron la necesidad de que se realizaran diagnósticos rápidos para evitar que el virus se propague en las prisiones, de que se garantizara la atención médica, de que se pusiera en libertad a los presos de edad avanzada que tuvieran patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad. Aunque seguramente no dudaban del Ministerio de Interior y sus medidas para frenar los contagios en las cárceles. No olvidemos que Unidas Podemos es el partido de izquierda, con una aportación importante de comunistas, que es el actual socio del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Y, por tanto, el manifiesto tenía cuidado de decir que creía que el Ministerio del Interior va intentando realmente evitar contagios dentro de las cárceles, pero recababa la coordinación de los ministerios de Sanidad, Justicia e Interior para garantizar mejores medidas de protección. Pedían que mientras durara la crisis sanitaria se diera a los reclusos información actualizada y accesible sobre lo que está viendo con la pandemia, y que también se les dijera que se estaban a las cárceles para evitar los contagios. También le pedían al gobierno que acelerara las medidas para que los presos retomaran la comunicación con sus familias en la fase de desescalada y se concediera el acceso a sus domicilios quienes lo solicitan. Un modo de comunicación. Los firmantes, el traslado debería iniciarse con reclusos en los domicilios y dando las medidas higiénicas y de seguridad similares a las de otro tipo de transportes. Muchas de estas reivindicaciones, al margen de quienes las formulen y de las aplicaciones que se pretendan, uno de los intentos que está detrás es que los presos exetarras que están lejos del País Vasco regresen a la cercanía de sus familiares, pero estas reivindicaciones son asumibles en el marco de la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la politización de los discursos producidas al amparo de los derechos humanos y la complejidad de las tensiones generadas en España por las reivindicaciones independentistas y la falta de recursos, todo hay que decirlo, sanitarios muchas veces, test, mascarillas, recursos de protección, es presumible que dificulten la implicación del gobierno en su cumplimiento y que dificulten la aplicación inmediata de las medidas solicitadas por parte del gobierno actual. Y aquí cierro mi intervención agradeciendo a los oyentes su paciencia para escucharme. Muchas gracias. Bueno, simplemente pues para ser de alguna manera complementaria a todo lo que ya ha sido dicho por la profesora Esther, que yo pienso que de manera magistral, como siempre es en ella, pues nos ha dado una panorámica muy exhaustiva y muy clara, muy detallada, con la meticulosidad que la caracteriza, pues de cuál es la situación de las prisiones en el contexto español, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que nos ha dado una radiografía
perfecta y además tocando todos los ámbitos que componen el tema tratado. Simplemente por complementar de una manera, voy a intentar ser breve, quiero, subrayando lo que ya ha dicho ella y quizá haciendo algún aporte en alguna cuestión específica, quisiera referirme, pues, fundamentalmente a lo que, en primer lugar, lo que ha dicho Esther de de las dificultades y de los peligros que se ven agravados por esta situación de pandemia en el ámbito, en el contexto internacional, pues vemos como lo que es aplicable a España se ve en muchos otros países, ¿no? Por ejemplo, en Italia, en Alemania, en Francia, en distintos países del entorno europeo, pues también se han tomado medidas como las que ha indicado Esther, como la suspensión de las visitas. Vemos como en el ámbito especialmente en el ámbito de América Latina, el coronavirus está causando verdaderos estragos. Bueno, sabemos que en muchas de estas cárceles pues los presos son muy numerosos y muchas veces se encuentran en situación pues prácticamente de hacinamiento y bueno, pues todo eso crea un caldo de cultivo realmente demoledor para la posible expansión del virus, del coronavirus, ¿no? Donde hay unas situaciones ya de por sí durísimas y a eso se le añade la situación creada por el coronavirus, pues ya la situación se vuelve insostenible, ¿no? Entonces, el panorama internacional es verdaderamente dramático. Aterrizando en España, solamente quería dar ese pequeño apunte, aterrizando de nuevo en España, que es sobre lo que versa la intervención de la profesora Esther, quería referirme de una manera específica a los CIE. ¿Cuál es la situación en los CIE, que son los centros de internamiento de extranjeros? Lo explico brevemente. En España, cuando una persona extranjera y sin permiso de residencia, es decir, una persona que no tiene la documentación en regla, es hallada en el territorio español, a esa persona se le recluye en un centro de internamiento de extranjeros. Está internada pues en régimen de privación de libertad, ¿no? El hecho de estar presente en el territorio español sin tener la documentación en regla realmente no está considerado por el Código Penal español como un delito, está considerado como una infracción administrativa. Sin embargo, a las personas que se les halla en esa situación se les recluye en régimen de privación de libertad en estos centros de internamiento de extranjeros. Actualmente la norma indica que estas personas pueden llegar a estar internadas en estos centros hasta un máximo de 60 días. Antes eran 40 y desde la última reforma de la Ley de Extranjería del año 2009 se aumentó a 60 días. Estos centros de internamiento de extranjeros bueno, pues es el lugar donde estas personas están mientras se tramita su orden de expulsión, mientras se decide si esa persona que no tiene la documentación en regla se la debe expulsar o si quizá pueda aportar algún tipo de documentación que le lleve a, bueno, pues a poder solicitar
un permiso de residencia y por lo tanto quedarse, ¿no? Entonces, entre tanto se dilucida si puede estar o si no puede estar en territorio español, son internados en estos centros. Bien, la situación de estos centros, hay 8 centros en toda España, y la situación de estos centros ya desde hace años es verdaderamente dramática. Instalaciones obsoletas, no se cumplen las más mínimas, los más mínimos estándares de higiene, de condiciones sanitarias. Hasta hace muy poco ni siquiera había un reglamento que arbitrase el funcionamiento de estos centros, ni siquiera había eso, simplemente estaban ahí, digamos, una especie de vacío, de limbo legal, donde no se sabía muy bien qué es lo que ocurría y qué es lo que podía ocurrir dentro de ellos. Desde hace ya algunos años sí existe un reglamento, pero el funcionamiento de estos centros sigue siendo tremendamente oscuro y tremendamente opaco, y no hay, yo creo que este dato ya nos da una imagen muy clara. Absolutamente todos los centros de internamiento de extranjeros que existen en España han sido objeto de denuncia por parte de asociaciones civiles, por parte de ONGs y por parte de instituciones, y hablo de instituciones tan contrastadas como, por ejemplo, Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que son entidades bien solventes y bueno, con una credibilidad fuera de toda duda, y que han denunciado en múltiples ocasiones el funcionamiento completamente disfuncional, valga la expresión, de todos estos centros. Bien, la situación de pandemia pues agrava ya de por sí esta situación. ¿Y qué se ha hecho a lo largo de este periodo? Bueno, pues ya desde el primer momento todo tipo de asociaciones pidieron que bueno, pues se asegurase las condiciones sanitarias de las personas presentes en ellos, y que en el caso de que se pudiera hacer, pues se siguieran estas indicaciones de la oficina de Michelle Bachelet, como ha dicho ya previamente la profesora Esther, pues que se siguieran estas indicaciones de que si en aquellos casos en los que se pudiera liberar a las personas recluidas con un control, lógicamente, pues que se acometiera, y más en casos donde hubiera un claro riesgo de expansión de la enfermedad y donde no se pudieran asegurar las condiciones mínimas. Esto es lo que ha ocurrido con los CIE. Afortunadamente se ha tardado bastante, porque esto, bueno, se ha ido haciendo progresivamente, y bueno, pues hasta entrado mayo, todavía había centros donde había personas internas, pero desde mediados de abril hasta los primeros 10 días de mayo, progresivamente los distintos centros se han ido vaciando, y bueno, pues ahora mismo ya no hay personas recluidas en centros de internamiento de extranjeros en este momento. Según los datos del Ministerio del Interior, dirigido por el ministro Fernando Grande Marlaska, la estimación es que alrededor de han sido 450 personas las que han salido en libertad. Hay que decir que justo en el momento de iniciarse la pandemia, los CIE no se encontraban al máximo de su capacidad, se encontraban en alrededor del 60%, y bueno, se han ido vaciando. No ha habido, digamos, una orden de puesta en libertad o una orden de cierre así generalizada, sino que se ha ido analizando el caso por caso, y bueno, a lo largo de estas semanas
pues se han ido vaciando todos. El argumento principal es que, ya que estamos ahora mismo con un cierre de fronteras, perdón, no se puede proceder a ninguna expulsión y, por lo tanto, bueno, pues dado que el objeto de estos centros es que las personas que están en ellos estén en que tramita la orden de expulsión, pues si no se va a poder acometer la expulsión, pues no tenía sentido que se les siguiera recluyendo, ¿no? Esto hay que decir que, bueno, esta decisión ha estado fuertemente impulsada por asociaciones de la sociedad civil que han estado empujando para que esto fuera posible y, bueno, pues que llegaron incluso a hacer una solicitud al defensor del pueblo, y fue el propio defensor del pueblo el que instó al Ministerio del Interior a que liberase a los internos dadas estas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, bueno, ha tenido mucho que ver en esta decisión el empuje de asociaciones y bueno, la intercesión también de la Defensoría del Pueblo. Hay que decir que esto es una solución temporal, porque se ha dejado muy claro desde el Ministerio del Interior, se ha dejado muy claro que este vaciado de los centros va a ser temporal y solamente mientras esté presente la pandemia del coronavirus. Es decir, esto no es un cierre definitivo. Una vez que se vuelva a la normalidad, o bueno, a lo que se está llamando nueva normalidad, lo que está previsto es que una vez que se abran las fronteras y que, bueno, se vuelva, digamos, a esta nueva normalidad, los centros de internamiento extranjeros vuelvan a funcionar, se continúen funcionando y bueno, pues retomen su actividad. Bueno, y me quería referir también a los centros, también ha hecho mención a ello, a los centros de menores tutelados, a los llamados MENAS, centros de menores extranjeros no acompañados, y también a los centros de menores tutelados, estos centros bueno, que ya no tienen por qué estar habitados por personas extranjeras. Me refiero a las dos cosas, a los centros de MENAS extranjeros y a los centros de menores tutelados, que pueden ser extranjeros o autóctonos, ¿no? Las dos cosas. Desde el primer momento han puesto de manifiesto la incapacidad que tienen para asegurar las condiciones mínimas de higiene, de salud y de las medidas de distanciamiento social que son necesarias y que han sido pues requeridas por el Ministerio de Sanidad, la incapacidad para poder llevarlas a cabo en el ámbito de estos centros. El propio, bueno, desde todos los colegios, de todos los sindicatos de estos centros, desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, todas las asociaciones de educadores que están dentro de ellos, han transmitido que objetivamente no es posible el mantener las medidas sanitarias en el ámbito de estos centros, que muchos de ellos pues ya estaban superpoblados antes de la pandemia, ya estaban en una situación prácticamente, diríamos, que insostenible antes de la pandemia, con lo cual ahora con la pandemia pues todavía muchísimo más. Es cierto que desde Sanidad y desde las distintas direcciones generales se ha ido tratando de dotar a estos centros de material, pero como dicen
desde las asociaciones y sindicatos de los profesionales de estos centros, los medios recibidos son clarísimamente insuficientes. Cito las palabras de el gerente del Colegio de Educadoras y Educadores de Cataluña, Xavi Campos, donde dice: los educadores, cito textualmente, nos transmiten que hay falta de equipos de protección, que falta gente y que no se cubren las bajas. Pero luego nos reunimos con la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y nos dicen que no es así. David Rodríguez, del Colegio Oficial de Trabajo Social, nos dice que se han recibido materiales pero que no son adecuados para trabajar con los niños. Es imposible, claramente, es una cita textual, es imposible mantener la distancia con los niños pequeños y por eso queremos tener la seguridad de que no estamos contagiados y queremos medios para poder tomar las medidas de distanciamiento. Pasa también, hay una incertidumbre que preocupa mucho con los nuevos ingresos. No se sabe y no hay un protocolo claro de lo que se debe hacer, de cómo se debe proceder con ellos, de cómo integrar estos nuevos ingresos dentro de estos centros. Y realmente la situación es de verdadero desborde. Todos los profesionales de estos centros se encuentran en una situación de verdadero desborde y todas las personas que están internas en estos centros pues están en una situación de altísimo riesgo. Y bueno, a día de hoy lo cierto es que bueno, los contagios en estos centros, ha habido ya algún contagio, pero han sido muy localizados y están contenidos, pero la situación es de alto riesgo. Tanto los centros de menores extranjeros no acompañados como los centros de menores tutelados en sentido general están en una situación verdaderamente peligrosísima, donde en el momento en el que el virus entre puede ser realmente dificilísimo de contener, realmente dificilísimo de contener. En las cárceles, bueno, ha habido casos ya encontrados, tanto de presos como de funcionarios, y bueno, pues se están reclamando pues las medidas, que no son otras, sino las medidas que ha referido las propias Naciones Unidas, ¿no? El distanciamiento, de liberación de aquellas personas preventivas a las que se les pueda seguir sometiendo a un control. Pero realmente, bueno, pues realmente no se ha, por lo menos a día de hoy, pues como ha dicho Esther, hay una gran mayoría de los estándares que están solicitados o que han sido establecidos por parte de la Oficina de Derechos Humanos, que a día de hoy pues no se están cumpliendo. Pero bueno, en ese campo ha hablado ya ampliamente Esther, entonces yo quería hacer
fundamentalmente estos apuntes en cuanto a los centros de menores y en cuanto a los CIES de una manera específica, pues que de tal manera que pudiera complementar a la exhaustiva ponencia que nos ha dado Esther. Muchas gracias. De maneira geral, como a professora Esther expôs, nos países foram tomadas medidas ativas de contenção mesmo da entrada, né, do vírus nas prisões, e no Brasil, obviamente, isso foi necessário, inclusive como Pedro também falou, como as nossas prisões se encontram abarrotadas, então o risco de chegar. Mas chegou, como chegou para todos, e dizem, esse vírus ele não escolhe cor, classe, tamanho, né, absolutamente nada, ele é verdadeiramente democrático na sua escolha. E aqui nós tivemos uma orientação nacional, numa portaria do Ministério da Justiça e da Saúde, juntos, que também se reproduziu no âmbito dos estados, restringindo a máxima entrada de visitantes nas unidades prisionais, inclusive também de advogados, a separação dos presos em prisão flagrante dos demais, a limitação ou suspensão de transferências dos presos, criação de áreas específicas para isolamento daqueles que apresentavam sintomas, isolamento dos presos maiores de 70 anos ou doenças crônicas, aqueles depois também em relação às mulheres e às gestantes, preocupando com quem tem mais risco, né? E uma questão que me chamou a atenção e que eu também vou retomar um pouco amanhã, na oportunidade da minha fala, é a suspensão ou redução das atividades educacionais, de trabalho, assistência religiosa ou qualquer outra que envolvesse aglomeração e a proximidade entre os presos. Então, essa medida, aqui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, ela foi tomada e, de fato, houve a suspensão do trabalho prisional, seja aquele feito internamente, como também o externo. Apesar disso, nós vimos que houve também um incentivo e, digamos assim, uma articulação da agência que cuida, da agência penitenciária aqui no Estado, no sentido de aproveitar toda a estrutura interna das oficinas para o envolvimento dos custodiados no trabalho voluntário, mediante a confecção de máscaras e demais equipamentos de proteção individual, que depois foram, inclusive, não só direcionadas ao próprio sistema penitenciário, à Polícia Federal, inclusive, e também a alguns hospitais, Hospital Regional e alguns outros centros de saúde aqui no Estado. Não só em Campo Grande, mas também em Dourados e em outras regiões, Três Lagoas e outras cidades, essas oficinas internas dentro dos presídios, elas continuaram o seu trabalho mediante essa atividade de trabalho voluntário dos custodiados. Eu fiquei me perguntando e essa é uma questão que eu passo à professora Esther, na Espanha, o trabalho também foi suspenso, né? É uma pergunta, imagino que sim, mas não tenho certeza. E se esse trabalho foi suspenso, o interno e o externo, né, aquele que é feito dentro das prisões e também aquele que é feito fora, se esses detentos foram ou participaram de alguma ação nesse sentido, ou se realmente o trabalho foi
foi suspenso e eles não tiveram nenhuma outra atividade. Porque, de certa forma, hoje de manhã a gente estava vendo que o projeto de leitura, ele continuou acontecendo, a remissão pela leitura, que é o projeto de levar, acompanhado pelos os próprios agentes penitenciários que, pelo impeditivo de entrada de pessoas externas, né, eles acabaram assumindo essa tarefa de manter essa atividade, já que várias outras estavam suspensas. E no caso do trabalho, também, se podemos ver que o trabalho prestado pelos presidiários nesse momento é voluntário, ao mesmo tempo em que não há essa recepção, né, de um percentual ou de algum valor, mas há uma contribuição importante, né? E também é um espaço com toda a proteção, obviamente, que tem que ter, mas também de atividade para esses detentos. Na Espanha isso aconteceu, o trabalho também foi suspenso, ou teve alguma outra atividade que permaneceu acontecendo por parte dos custodiados. Eu queria retomar esse debate com a professora Esther e já agradecer e dizer da minha honra de estar nessa mesa. A ver, en la política penitenciaria española hubo algunas dudas sobre cómo proceder con el trabajo productivo de los presos y con los talleres productivos. En concreto, el 19 de marzo se decidió suspender los talleres productivos de los presos. Especialmente había mucho miedo a esos talleres que se realizaban en colaboración con empresas externas, porque en ese caso los presos tenían que ser a veces llevados hasta esas empresas. Pero ya el día 24 de marzo, el propio sindicato socialista de la UGT sugirió que podía pedirse a los presos que realizaran tareas productivas que ayudarían a combatir el coronavirus. Y en concreto el 24 de marzo, ya en 6 centros, son 6 cárceles, se propuso que los presos que quisieran colaborar pudieran elaborar mascarillas o material para batas, en fin, material de protección sanitaria, con lo cual ellos mismos estarían contribuyendo a reportar un beneficio para el combate de la pandemia. Y efectivamente estos talleres, por tanto, empezaron a producirse, pero dependió un poco de cada cárcel y la actitud inicial fue la de parar el trabajo en los talleres. Incluso algunos sindicatos habían pedido que se hiciera así por miedo a las implicaciones y a los contactos que eso reportaría con respecto al exterior o por la concentración en los espacios donde se realizaba ese trabajo productivo que se temía que pudiera favorecer el contagio. No por mala fe, entiendo, sino porque había miedo al contagio y la política se impuso al principio con todo su rigor. Creo que después se han ido rectificando. En España las medidas se rectifican un día sí y otro no, todos los días, y eso es lógico porque realmente esta pandemia no sabemos cómo abordarla y el gobierno muchas veces, pues, a sugerencias o a presiones del exterior va cambiando constantemente la política y las orientaciones y también para acomodarse al ritmo de evolución de la pandemia. Por tanto, inicialmente hostilidad a los talleres productivos, miedo a que estos talleres pudieran favorecer la difusión de la enfermedad y con el tiempo una posición más constructiva. Los presos podrían trabajar y además de eso podrían contribuir a la erradicación del virus. En cuanto a Pedro, a la observación de Pedro sobre los CIES, agradezco mucho toda la intervención porque yo dudé mucho si hablar de los CIES o no. Por una razón, aunque ciertamente en los CIES las personas que están allí alojadas lo están por la fuerza y están privadas de libertad, no se consideran realmente población presa. No es población presa, es población de alguna manera alojada por la fuerza. Puede parecerse mucho la situación, así que entiendo que lo metas en esta temática, lo tendré en cuenta y lo añadiré porque me parece interesante, aunque ciertamente yo dudé si introducir los CIES en esta cuestión o no. También los centros de menores acogidos realmente no son centros de presos, son centros de niños
privados, ni siquiera privados siempre de libertad de movimientos, porque los centros de menores muchas veces dejaban salir a los niños en ciertas horas y con ciertos controles o descontroles, muchas veces con descontroles, ¿verdad? Entonces, si se deberían meter los centros de menores y los CIES en una reflexión sobre lo que se está haciendo con los presos, bueno, se puede hacer porque realmente están privados de una libertad absoluta de movimientos. En el caso de los CIES mayor que en el caso de los centros de acogida de menores nacionales, ¿verdad?